Les cuento la idea que tengo. Ahí enfrente tenemos vainas de arvejas. Voy a cosechar una buena cantidad, las voy a llevar a la cocina y las voy a convertir en un nuevo sabor de helado loco. Aprovechando que estamos en una muy buena temporada de arvejas, voy a cosechar una buena cantidad de estas vainas, las voy a llevar a la cocina y las voy a convertir en un nuevo sabor de helado loco. Los granos que nos regalan estas vainas son bien dulces, así que creo que van a quedar muy bien en este helado. Bueno, ¿me acompañan a la cocina? Bueno, acá ya estamos en la cocina con la cosecha de arvejas que tuvimos en la huerta. A las arvejas se las conocen también como guisantes o chícharos. Su nombre científico es Pisum sativum. La idea de este helado loco se me ocurrió porque hace un tiempo hice el helado loco de habas y quedó muy bien. Ya voy a pasar a la preparación, pero antes les pido que se queden hasta finalizar este video, ya que les voy a dejar otros videos de otras leguminosas muy interesantes, como lo son las habas y los tirabeques. También los invito a que se queden en el canal, ya que tenemos una sección especialmente dedicada a los helados locos. Tenemos muy buena cantidad de helados, los invito. Bueno, ahora sí, a ponernos manos a la obra en este nuevo sabor de helado loco. Lo primero que vamos a hacer es sacarle los granos a cada una de las vainas y continuamos. Listo, acá ya retiramos los granos de arvejas de sus vainas. Antes de continuar, les cuento que de cantidad necesitamos una compotera de granos de arvejas o el equivalente 250 centímetros cúbicos. Ahora vamos a la cocina. En la cocina vamos a poner a calentar agua en un recipiente. Cuando el agua entre en punto de hervor, vamos a introducir los granos de arvejas. Vamos a dejar más o menos entre 2 a 5 minutos hasta que estén tiernas y luego retiramos y dejamos enfriar. Bueno, listo, ya tenemos las arvejas cocidas. Ahora las vamos a procesar. Pero antes de eso les cuento que dejé un poco del líquido de la misma cocción para aligerar la mezcla. Llevamos las arvejas a la procesadora, procesamos y continuamos. Bueno, por acá ya tenemos las arvejas procesadas. Vamos a necesitar una compotera o el equivalente 250 centímetros cúbicos. Y por acá tenemos la crema de leche o nata preparada. Vamos a utilizar un pote chico de 200 mililitros. Ahora vamos a unir los dos ingredientes, endulzamos y continuamos. Listo, acá ya tenemos todos los ingredientes unidos. Miren qué lindo color que ha tomado la mezcla previa a convertirse en un nuevo sabor de helado loco. En este caso le agregué 4 cucharadas de azúcar y con eso quedó muy bien. Como el tema del azúcar es algo muy personal, en el momento que están uniendo los ingredientes, vayan agregando azúcar de a poco hasta encontrar el punto justo. Bueno, llegó el momento de verter la mezcla en la heladora y que se cree un nuevo sabor de helado loco. En este caso, sabor arveja. Bueno, ahora les voy mostrando todo el proceso. Este es un momento mágico donde se unen los ingredientes y se crea un nuevo sabor de helado loco. Espero que lo disfruten tanto como yo lo disfruto al hacerlo. Bueno, miren lo que quedó este helado de arvejas. Miren qué cremoso que está esto. Bueno, voy a dar vuelta a la cámara y a pasar a probarlo porque esto me está llamando a que lo haga. Bueno, siempre que hago una receta, estoy esperando este momento, el momento de la prueba de sabor. Acá estoy con una buena porción de helado de arvejas, con la cucharita en mano, dispuesto a probar este helado. Vamos a ver qué tal quedó. Ahora voy a pasar a probar y les cuento. Vamos a ver qué tal está esto. Promete, ¿eh? Mm, muy bueno, muy bueno. Muy bueno, como todos los helados. Otro helado riquísimo. Mm.
Sorprendente. Ahora les cuento lo que se me vino a la mente ni bien lo probé. Voy a probar otra cucharita y voy a dejar porque luego de filmar voy a seguir comiendo helado de arveja. Mm, Muy bueno. Lo primero que se me vino a la mente, el helado de habas que preparé la temporada pasada. Con la cosecha de la otra temporada de habas, preparé un helado y quedó muy bueno. Y en ese momento creo que mencioné que era una buena forma de darle de comer estas legumbres, estos porotos, estas cosas que a los chicos les cuesta comer. Pero mediante un helado, ellos lo pueden comer y les va a gustar. Seguro que les va a gustar. Total, a un helado, ¿quién se resiste? Ni un chico ni un grande, nadie. Imposible resistirse a un buen helado. Y el helado de arvejas o guisantes, como le dicen en otros lados, es una buena manera de darle a los chicos de comer estas legumbres que generalmente no van a comer. Quedó excelente. El sabor semidulce, no solamente por el azúcar, sino que tiene un sabor semidulce como propio bien de las arvejas o guisantes, que son semidulces, y queda muy bien en este tipo de preparados. Postres o helados quedan muy bien. Son unas legumbres que al ser semidulces ayudan a hacer este tipo de preparados dulces. Bueno, quedó delicioso. Se nota el sabor de la arveja, semidulce y quedó muy bien en consistencia y todo. Muy cremoso el helado, delicioso. Anímense a preparar helado de estas cosas que no son propias, no son, no está la costumbre de hacerlo, pero quedan muy muy bien. El año pasado hice con la cosecha de las habas, hice un helado y además hice un postre que quedó maravilloso, que se los recomiendo. Los voy a dejar al finalizar seguramente algún preparado de esos para para que los vean. Y bueno, alguna otra receta seguramente también. Ahora al finalizar este video se los voy a dejar de regalito. Espero que les guste. Anímense a hacer estos helados que son distintos. Helados locos. Queda muy bien esa frase para este preparado. Bueno, espero les haya gustado. El helado de arvejas o guisantes como le dicen en otros lugares a las arvejas y que se animen a hacer y bueno, que prueben y después me cuentan, por favor, si lo hacen, después me cuentan. Bueno, si les gustó el video, pónganle me gusta, suscríbanse al canal, eso nos ayuda a seguir difundiendo esto que hacemos y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. ¿Vieron el dibujo de la campanita? Activen ahí todas las notificaciones, así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Nos vemos la próxima con alguna otra receta, alguna otra locura. Chau, 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 chau.